las hay. Vean, esto es lo que había pasado el día 21 de mayo. Las redes móviles colapsan semanas después del gran apagón que dejara al país. 4 semanas después de que hubiese este gran apagón, y donde pues todo entró en la oscuridad. Y bueno, en promedio duró más de varias horas, donde no se pudo hacer llamadas, recibir o enviar textos, y tampoco pues las redes telefónicas estaban disponibles. El gigante Telecom de Telefónica, donde ya estaban tratando de restablecer completamente esto, menos en las que su equipo seguía trabajando. Y de acuerdo con los medios de comunicación, se estaba llevando a cabo también una actualización de la red entera de Telefónica operada. Sin embargo, también otras redes como la de Movistar, Vodafone y no sé qué otra, también empezaron a aceptar que en las redes sociales ellos estaban también teniendo este tema de esta situación de apagón, y donde los servicios de emergencia de toda la región tendrían que estar empezando a proveer estos pues teléfonos de contacto alternativos para las emergencias nacionales de su red, y donde por ejemplo, el Ministerio de la Transformación Tecnológica Digital de España también estaba monitoreando también la situación en las redes sociales, y donde vino después de semanas de que en abril hubiesen ya haber tenido un apagón masivo en Portugal y España hace finales de abril, y donde casi 23 horas duró. Los sistemas de metro, los aeropuertos estaban apagados. Y también por todo Portugal y España. Los medios locales también habían dicho que estaban aquí completamente quebradas las líneas de tráfico. Y también el tema del metro de Madrid, donde los operadores de la red eléctrica de España estuvieron por horas sin poder haber restablecido la energía, y el primer ministro español dijo que esto fue debido a un problema de la conexión con el tendido eléctrico europeo, y donde dijo que todas las medidas necesarias se estaban tomando para poder prevenir que esto siguiese pasando. Y después, con estos nuevos informes, hubo ya problemas de generación en las subestaciones, por ejemplo en Granada, seguida de todos unos segundos después, que esto desencadenó, ¿no?, la tema de sin precedentes de todos los apagones en España, Portugal, en abril 28, ¿no? Era lo que comenzaba, ¿no? Y así salía también hace unos días. España sufre un nuevo apagón. Hace apenas 4 semanas España había quedado a obscuras durante un apagón masivo a nivel nacional. Ahora las telecomunicaciones no funcionan. Hay una causa clara, pero esto es lo que sabemos, ¿no? Primero, el primer ministro español calificaba al buque inundible de que pues estaba haciendo una eliminación masiva. España cancelaba su acuerdo de armas con el buque. España exigía la prohibición de que ellos no estuvieran en Eurovisión, ¿no? Porque aparte ellos ni siquiera son europeos, ¿no? ¿Qué demonios tienen que hacer si ellos están en Medio Oriente? La infraestructura española sigue colapsando misteriosamente. También en Reino Unido se habían suspendido negociaciones del acuerdo comercial con el buque. También Reino Unido, Francia y Canadá amenazaban con tomar medidas contra ellos. Italia insta al buque inundible a detener los ataques, ¿no? Y empiezan a pasar cosas. Claro, tómenlo con pincitas. Ahí. Estos cortes comenzaron después de que Madrid decidiera detener el suministro de armas a Israel y acusarlo de haber cometido una eliminación masiva, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a creer que esta nación está siendo sometida a ataques de sabotaje, similares a los que Irán experimenta rutinariamente, ¿no? Digo, tómenlo con pincitas. Medios de comunicación han insistido durante días que las energías renovables no eran las culpables de este apagón en España, aunque cualquiera con conocimientos básicos de red eléctrica lo sabía, y por fin los medios han empezado a decir la verdad. Aquí, ¿qué es esto? Financial Times, me parece, ¿no? España y Portugal, sus apagones culpan a la dependencia de la energía solar, ¿no? Parte de
Mira ahí. También había otro, ¿no? Oye, sobredependencia en las renovables detrás de la catástrofe apagón en España, ¿no? Miren, Le Monde, el operador de la red española, ha reportado que advirtió que estaban a riesgo de un apagón, esto ligado al tema de las renovables. Cómo España exitosamente ya pueda ser dejado de manera vulnerable, ¿no? Por el tema de las renovables, puede, decían. Sin lugar a dudas, la mejor parte de todo este desastre fue que todos los periódicos hablaban sin pensar, pero era el clima, ¿no? Naomi Saved: he estado trabajando con el equipo de los científicos durante los últimos años para demostrar un error enorme en las estimaciones de sensibilidad climática y aún no ha compartido este artículo, pero me encantaría comentar con ustedes primero. Omitieron por completo la influencia del sol en sus ecuaciones, ¿no? Bueno, sí, el IPCC, ¿no? Sí, hay cuestiones interesantes con los máximos, los mínimos, ¿no? Cuando hay ¿cómo se le llama? Vean esto. Esto era el supuesto. Es que, ¿qué tal si ocurre esto, no? Mira, alguien quiere más apagones, pero en serio. Después de que Fukushima de las renovables, el apagón en España, sería irresponsable continuar con energía eólica y solar sin mitigar los riesgos para la estabilidad de la red. Los apagones pueden tener consecuencias catastróficas, ¿no? Estos dispositivos de comunicación rebeldes encontrados en estos inversores chinos solares, ¿no? Le están echando la culpa a China, amigos. Pero ¿se acuerdan lo que les puse hace ratito del tema del buque? ¿Quiénes han usado en operaciones especiales cosas en infraestructura civil? El buque. El más reciente, ¿se acuerdan cuando utilizaron los Pagis o estos comunicadores que aquí en México le llamábamos beepers en los 90s? Es una cosita así donde mandas mensajitos y ya, ¿no? Esos ellos los usaron para volarlos a los líderes de Hamas, supuestamente, sin importar que hubiera mujeres, niños al lado o que ellos los estuvieran operando algo, no les importó, ¿no? Entonces es parte de donde se está comentando. Y oye, ¿en verdad son solamente los chinos? Miren qué pasa aquí. Todos conocemos que todavía hemos puesto muy poca atención o insuficiente atención al escenario tan atemorizante de un incomprensible ciberataque. Ojo, de lo que puede traer a un completo alto del suministro energético, de transporte, servicios hospitalarios, nuestra sociedad como un todo, ¿no? Y si tú veías las imágenes del gran apagón en España y Portugal en esos días, que fue a finales de abril, y escuchabas este video y esta voz terrorífica de Cloud, imagínate que dejaría la crisis del bicho 19 vista simplemente en este respecto como una pequeña turbulencia en comparación a un mayor ciberataque para usar la crisis del bicho 19 como una oportunidad para reflexionar en las lecciones de la ciberseguridad, comunidad, control y en preparación para el potencial del ciberataque. Amigos, prepárense. Es que de verdad, ¿han visto las películas de, ¿cómo se llamaban estas? Kingsman. Creo que incluso la primera, si tú lo ves, no manches, todas estas cosas hablan, se comportan, actúan, hacen igualito que los del web, ¿no? Chéquenlos. Y cómo les vuelan las cabezas, ¿no? De colorcitos y hacen cosas ahí, vean. Déjenme ir con ustedes rápidamente. No se vayan a estar peleando con estos temas. Yo sé que son difíciles y que atemorizan al 99%, pero tómenlo con pinzas. Yael Martínez: oye Pablo, aquí en Acapulco aguantamos casi 15 días sin luz e internet por el huracán Otis. Los apagones son frecuentes desde entonces, pero momentáneos. Ahora la gente se está preparando. Yael, imagínate, ¿no? Imagínate el calor, los alimentos. No puedes tener nada de alimentos, por ejemplo, perecederos, ¿no? Es decir, con un contexto así.
en menos de medio día ya se te echó a perder absolutamente todo, lo que sea carne, ¿no? Embutidos, lácteos, ya fueron. Mira, lo que han vivido los venezolanos hace unos años, dice Mathfinder, se quedaron sin luz 2-3 meses. No sé, algo así debe de ser muy duro. Se generan psicosis, se genera hambre, exactamente. La red eléctrica quedó muy inestable. Ahora la gente compra más generadores eléctricos, paneles solares, power banks. Bueno, si hay la capacidad de que tengas una casa propia, que tengas la capacidad de que, pues sí, no te esté cubriendo los árboles o algo, ponlos, ¿no? Sobre todo allá que pega mucho viento, que hay mucho sol sobre todo, ¿no? Un sistema híbrido siempre es con lo que vas a salir adelante. Claro, interconexión a CFE para que pues el excedente puedas estar ahí disminuyendo y demás y tengas algo que la luz te va a salir como 60 pesos, que es lo que cobran de cajón prácticamente al bimestre, ¿no? Los sabotajes a los trenes, dice Rodolfo Marín. En España tenemos una oposición ultra ¿qué web? Por ahí, no sé qué significa Rodolfo. Eso es en vasco o en qué idioma es. Lenguas, ¿no? Se dicen. Sabotajes a los trenes. ¿Por qué los están saboteando? ¿Cuál es la petición de estos grupos en ese sentido? Buenas tardes, Jesús Martínez, bienvenido, ¿cómo estás? Mira, investiga en la oposición la peor de Europa con diferencia. Los etarras, Rodolfo, es Sinuf, de nada va a servir las ultrainteligencias artificiales sin electricidad. Bueno, ojo con esto, porque hablando de electricidad y hablando de IA, en Estados Unidos acaba de emitir Donald Trump una alerta de emergencia nacional precisamente para el tema energético. No porque lo necesite la gente, sino porque es la guerra fría de la inteligencia artificial. Y ya saben que estos centros de datos consumen ingentes cantidades de energía. ¿Para qué lo quiere? Para la situación en donde van a tener que empezar a prender estas plantas modulares, ¿no? Ya sea a base de carbón, ya sea, o sea, no importa la fuente, pero necesitan urgentemente tener energía para los centros gigantescos de datos. Es el doctor Malito. Por esto, ¿qué dice? Vuélvanse veganos, coman mucha fruta, dice así el BCG. Todo con medida, ¿no? Y equilibrio. El mes pasado España y Portugal quedaron sumidos en la oscuridad. El culpable, porque sin energía nuclear ni gas natural, solamente renovables poco fiables. Cuando el viento se apaga y cuando el sol se pone, hay apagones. No sostenibilidad. Sin una fuente de energía fiable, el cero neto es simplemente peligroso. Y es lo que habían estado comentando los de Telegraph, ¿no? Donde en lugar de estar tratando de solucionar esto, en España redoblaban esfuerzos para el neto cero, ¿no? Una cuestión que rápido, ¿no? ¿Cómo le hacen para que la gente lo apruebe y diga, no pasa nada, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Con todas, vean ahí. El net cero o el neto cero es el culpable de este caos de los apagones. Expertos han dicho que la dependencia en el sol y el viento, ¿no? Wind power, la energía eólica, ha dejado a España y a Portugal de manera vulnerable, ¿no? Ya estaba. Se culpa al cero neto del caos de los apagones en España y Portugal. Es hora de acabar con este disparate de este cero neto, pero supone una amenaza para la seguridad económica y energética. Vean acá, antes de que vayamos a eso, vean acá el Daily Mail. Autoridades socialistas españolas estaban experimentando hasta dónde pudiesen impulsar la dependencia de energías renovables antes de que el país sufriera un gran apagón. Y amigos, esto no es que sea nada más porque en realidad son socialistas, son los globalistas. Son los globalistas y este es el artículo que quiero que ustedes piensen. Miren, Telegraph. Ambrose Evans Pritchard. La historia del apagón en España ya se está desintegrando. Y es que este gobierno socialista, no la energía verde, el que debería de estar en juicio ante este gran fiasco. Aquí estamos viendo, el hedor del encubrimiento se cierra sobre los gigantescos apagones en España, el peor fallo eléctrico de cualquier país desarrollado en tiempos modernos. La confianza en la investigación actual ha tocado fondo. El gobierno socialista de Pedro Sánchez ha intentado ganar tiempo con explicaciones como que carece de sentido técnico o que rozan en lo absurdo. El caso de la red eléctrica, que gestiona la red, está acusada de poner trabas a todo el mundo. Fuentes en Bruselas han dicho que de Telegraph que autoridades estaban realizando un experimento antes de que el sistema colapsase. Imagínense,
estaban realizando un experimento. ¿Qué pasa si falla? Imagínate, si esto se comprueba, si alguien se fue de este mundo por causas de estos apagones, puedes cobrarle una gran cantidad de dinero, ¿no? A los que, pues, te llevaron entre las patas a tu familiar. Así que para evaluar dónde pudiesen aumentar la dependencia de las energías renovables en preparación para esta rápida eliminación gradual de los reactores nucleares en España a partir de 2027. El gobierno parece haber acelerado el ritmo de forma imprudente, porque antes de realizar estas inversiones necesarias en las sofisticadas redes inteligentes del siglo XXI, capaz de gestionar esto. Pero esto nos recuerda a la fusión de Chernobyl de 1986, que comenzaba como una prueba para poder simular lo que le sucede al reactor en enfriamiento en condiciones de apagón. Así que los operadores ignoraron estas advertencias de que el reactor número 4 tenía muy poca energía, y esto desencadenó una falla en cascada. Amigos, imagínense. Si esto establece el apagón fue un experimento controlado que salió mal, y si esta información ha sido ocultada al público durante casi 4 semanas, pues los globalistas españoles se están enfrentando al olvido electoral durante una generación política. Claro, porque creen que quieren incrementar el tema de que, oye, necesitamos acallar todo esto, ¿no? Se viene más censura porque supuestamente necesitan proteger a los jóvenes de los intolerantes y demás, ¿no? Eso es lo que van a poder decir. El gobierno controla de facto red eléctrica. Esto mediante una acción de oro, que es el incumplimiento de una de las normas de la Unión Europea. Aquí pusieron al mando una política socialista y leal al partido, a pesar de su falta de experiencia en este sector y de las duras críticas que recibió en su momento, ¿no? ¿Qué ven aquí? ¿Qué les huele esto? Falta de experiencia. El caso de que es una mujer, no porque sea, es que es una mujer, pero no les huele. Y si es globalista, y si es socialista, ¿no? Esto es una contratación de diversidad, porque no tiene experiencia. Porque si la critican es porque están criticando a las mujeres, ¿no? Ojo, su salario en este prestigioso puesto es 6 veces superior al del presidente del gobierno español. Ya esto huele 100% una persona corrupta, porque dices, si ganas 6 veces más que el presidente, te vamos a dar muchísimo más también aparte. Si apruebas este experimento, adelante, ¿dónde firmo, no? Y sobre todo, si no comprende de estos temas, no tiene experiencia y es una contratación de diversidad, ¿qué te indica? Es alguien que va a vender a su patria. Así, el anterior jefe dimitió en protesta por la intromisión política. Acusaba al gobierno de querer impulsar una agenda verde con fervor mesiánico, pero sin tomar las medidas necesarias para poder lograrlo, ¿no? O sea, cuando se habla de esto, un fervor mesiánico, ¿no? Es una cuestión donde, oye, pero no se puede hacer. Necesitamos tener el respaldo antes de querer poner todo sol y eólica. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento donde hay fluctuaciones empieza intermitencias, y las intermitencias lo que van a causar es que hay un efecto dominó, empiecen a volarse por acá, por allá los transformadores. Oye, y acá necesitamos en esta otra parte del país porque hay un consumo pues que no es completamente homogéneo, ¿no? Así que, ¿qué pasó? La Asociación Española de Empresas de Energía Eléctrica, AELEC, finalmente ha perdido la paciencia. Estuvieron a punto de calificar toda la investigación de farsa en un cáustico comunicado esta semana. El desarrollo de esta saga tiene ramificaciones mucho más allá de lo de España. Los apagones siempre calientan las ideas en la guerra cultural. Este distópico apagón español llegó en el momento de mayor rechazo en todo lo verde en las democracias occidentales. Esta vieja energía y el derecho global han aprovechado conjuntamente este episodio para poder procesar y condenar a las energías renovables antes del juicio, con la esperanza de clavar una estaca en el corazón del cero neto.
Y España nos recuerda ya a las fuentes de energía intermitentes que no pueden reemplazar a la energía base confiable proporcionada por combustibles fósiles u otras fuentes estables. Esto es lo que decía el senador republicano Steve Daines en una audiencia en el Capitolio esta semana. Este apagón no nos dice tal cosa. Hay varios países que tienen también una mayor proporción de renovables en esta matriz eléctrica sin sufrir apagones, incluyendo a potencias industriales que llamamos Alemania. Daines, que confunde este problema de la intermitencia con un problema de independencia en la inercia y la frecuencia de la red, que esos puntos son muy importantes. Así que ALEC, que incluye a Endesa, a IBM, a Iberdrola, amigos, aquí en México conocemos muchísimo a Iberdrola, ¿no? Que afortunadamente les dimos una patada en el culo y se fueron del país, pero que quieren regresar con esta altagracia, ¿verdad? Porque eso es lo que están buscando. ¿Qué pasaba en su momento? Pues que acá se colgaron de absolutamente todo y de el vacío legal que existía para empezar a imponer su agenda verde, y que al final de verde no tenía mucho, porque la generación total de su energía, en la gran mayoría, creo que era como el 98%, digo, 98, era que, no, 88%, porque era entre el 11 y el 12, lo que generaban con eólica y solar, pero la gran mayoría era con gas, era con petróleo, era ciclo combinado, ¿no? Que al final son estas plantas que termina comprando el gobierno mexicano. Ese era el business de ellos, ¿no? Estaban engañando y aparte vendiendo carísimo esta energía que es que verde, ¿no? Son unas ratas. Imaginen lo que hicieron en España cuando estaba el tema. ¿Se acuerdan que, oye, es que la energía hidroeléctrica y las presas, porque las están vaciando? Y luego cuando venía la sequía, ¿y qué pasó? ¿Quién fue el culpable, no? Bueno, era Iberdrola y Schneider Electric. Habían afirmado que las autoridades habían invertido la probable cadena de causalidad. Que incluso, hablando de estos temas, amigos, ¿se acuerdan cuando hubo muy fuertes inundaciones en México? ¿Qué era esto? En Tabasco, me parece, ¿no? Por ahí de los 2013, 2014, no recuerdo muy bien. Pero se debió precisamente a que no querían ellos, desasolar, no querían usar la energía de las hidroeléctricas, porque pues obviamente lo que querían seguir haciendo era pues utilizar la capacidad de transmisión para las eólicas y las solares, y ellos no querían invertir en esto. Ellos causaron muchas de estas cosas, cuando es solamente el dinero lo que persiguen estas empresas, no es el bienestar, no es lo más lógico, lo más confiable, lo mejor, sino lo que, híjole, ¿no sabes qué? No las prendas, no, apágalas, necesitamos es dinero, ¿no? No fueron los generadores los que no lograron suministrar energía estable a la red, sino que la red fue la que no pudo gestionarla. Por lo tanto, apagó automáticamente los generadores, ya fuese solares, eólicos, nucleares o de gas. Y es exactamente esto lo que me había dicho antes José Donoso, el presidente de la Asociación Fotovoltaica Española. Mira, fuimos víctimas como todos, simplemente nos cortaron el suministro. Todavía no nos han dicho nada, decía. Las empresas solares de la zona sur de Badajoz, Granada y Sevilla están indignadas por las acusaciones tras este apagón, que insinuaban que habían suministrado demasiada o muy poca energía. La historia cambia constantemente, ¿no? Es el teléfono descompuesto también. Así que sin haber visto nunca ninguna prueba de ello, el señor Donoso afirmaba que los parques solares generaban energía exactamente según lo programado el día del apagón. ALEC dijo que las autoridades habían confirmado esencialmente una investigación en un lapso de 20 segundos el día 28 de abril, ignorando deliberadamente este elefante en la habitación. Una serie de oscilaciones salvajes en la tensión que comenzaban días antes y que superaron así los niveles de emergencia en toda la península durante 2 horas antes del apagón. El voltaje se disparó de los 220 kilovatios habituales a extremos 250 kilovatios. Esto provocó paradas de seguridad antes de que todo se friera, y así habían afirmado que las autoridades no habían aportado nada para poder sustentar estas afirmaciones de que todo comenzaba con la caída repentina de solamente 2.2 gigavatios en energía suministrada de la red. Esto a su vez había desencadenado
una reacción en cadena, donde el sistema puede soportar caídas de 3 gigavatios en cualquier caso. Se sospechaba que el gobierno estaba intentando desviar la atención de su propia responsabilidad, así que Bank of America decía que España había invertido en esta red en una proporción de 0.35 en comparación con el gasto en renovables en los últimos 5 años, frente al 0.8 en Alemania y Reino Unido. Así que años de subinversiones habían dejado a esta red con dificultades para mantenerse al día. Esto afirmaba Tancred Fulop, analista de Morningstar. La rentabilidad que permitían las redes eléctricas reguladas ha sido persistentemente inferior a la inflación, ¿no? Y mucho de esto, parques eólicos, por ejemplo, en Reino Unido, esto en las costas, empiezan a quebrar, porque cuando se empiezan a pagar las subvenciones y todo esto del despilfarro, ¿no? Porque si tú nada más puedes subsistir, ¿no?, a base de subvenciones y no eres económicamente viable, entonces eres una carga, no eres un pasivo, no eres un activo que esté verdaderamente funcionando. Así se han afirmado y desmentido que hubo falta de inercia en la red justamente antes de este apagón, y esto había provocado que la frecuencia cayera por debajo de los 50 Hz. Así, las centrales de gas y las nucleares retienen la energía cinética de los rotores giratorios durante unos segundos tras un corte de suministro, y esto proporciona un margen crítico. La energía eólica y solar no. Así que esto se debe desde hace mucho tiempo. Los sistemas modernos replican la inercia mediante otros medios, como por ejemplo los inversores de la red en las plantas eólicas y solares, que pueden instalarse condensadores sincronizados en subestaciones. Gran Bretaña cuenta con una flota de volantes de inercia que vienen al rescate, ¿no? Que en este caso, ¿se acuerdan lo que decían? Estos inversores chinos, o quizás el buque inundible pudiendo hackearlos. Ahora, Andris Guantenar de Rethink Energy él había afirmado que nada de esto es difícil ni costoso. España simplemente fue negligente, y así, ante los detractores de la energía verde que les gusta confundir este problema de inercia con problemas que van sucediendo cuando no existe el viento o el sol, la solución del corto plazo son las baterías, el aire comprimido criogénico y los interconectores. España carece de estos elementos en cantidades suficientes. ¿Qué es lo que les digo? Se puede, ¿no? Y hay ahí proyectos, por ejemplo, Tesla quiere hacerlos, pero imagínate la cantidad de litio que se necesita para ponerlos a un país, ¿no? Que tengan la capacidad de brindar completamente un respaldo. Oye, se fue, sí, pero es como cuando desconectas tu laptop de la pared, ¿no? Y te la puedes llevar a otro lado porque tienes una batería. Así que podemos debatir sobre la solución de la sequía renovable a largo plazo y Dunkelflaut, pero me siento tranquilo respecto a este uso ininterrumpido de gas para poder tapar los agujeros y superar el invierno crudo, ya sea en España o en Reino Unido. Lo importante es mantener este amplio consenso público para descarbonización, y sin tanto solo alcanzamos 90% de energía limpia a mediados del año 2030. Esto seguiría siendo un éxito, pero el absolutismo es el enemigo. En este caso de España, sería mejor que Sánchez dejase de liberar una guerra de guerrillas contra su industria nuclear. Aquí, el Foro Nuclear había afirmado que los 7 reactores españoles tienen una edad media de 47 años y pueden extenderse con seguridad de 60 años o incluso más. Aquí es la parte importante que yo les decía al inicio. ¿Por qué hay una guerra en contra de todo el tema nuclear cuando dices, pero esta energía es confiable, ¿no? Es constante, es limpia? ¿Por qué? Piensen en lo que le están queriendo hacer a Irán. Ojo con esto. Hasta que no sepamos por qué la tensión se descontroló antes del apagón, es imposible saber qué ocurrió realmente. Sánchez y sus amigos parecen decididos a impedir que lo descubramos, y este Partido Socialista Obrero Español el que debería de estar en juicio político ante este fiasco. La energía verde es la víctima colateral. ¿Qué dicen acá en este medio de comunicación? A ver qué están comentando, por favor no se vayan a estar peleando.
Alicia, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Iberdrola no se ha ido, aún permanece en México, dice Garten, solamente que ahora es una mujer llamada Altagracia, Agenda 2030. ¿Cuánto es 86,000 pesitos mexicanos en dólares? Multiplícalo como por 20, Carlos. España va mejor que nunca Bon. Datos que la Unión Europea peor según la oposición. La peor oposición de Europa no se lo creen, dice Rodolfo Marín. Hay mucha desinformación. Ok. Pobre España en decadencia, dice Garten, más cuando llegan a las elecciones en el 2027. Si no me equivoco, porque Irene Montero, una mujer muy feminista empoderada, va para el siguiente mandato, dice Garten. Pues vamos a ver qué pasa, porque los que han decidido mucho de la situación, quién va a ser el siguiente, es la Unión Europea. Para muestra lo que ha pasado en Moldavia, lo que ha pasado en Rumania. Así que esto de que a ver quién va a ser el siguiente y demás, pues imagínate, tienen a un gobierno que va a ver por los intereses nacionales, pero pues si va en contra de la guerra o cosas así, no va a poder. Amigos, si no hay más por el momento sobre este tema, lo voy a dejar hasta aquí. Nos vemos al ratito en el videoprograma. Cuídense mucho, pórtense bien. Para la Gran Humana MX se despide Pablo. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Nos vemos, hasta la próxima.